Ya es octubre, amigos, el mejor mes del año. Empiezan a sentirse esos vientos fríos y las noches que hielan la sangre. Increíble cómo ha pasado tan rápido este año. Ha estado lleno de cambios, de historias y de momentos que no olvidaré. Gracias por seguir aquí, siempre al pendiente del canal. Hoy les traigo una compilación especial de 1 hora, con varios de los relatos que ustedes mismos ya han enviado. Así que sin más, prepárense, porque van a sentir el terror en sus oídos. La ex de mi hijo lo denunció falsamente y cobré venganza. Soy madre de 2 varones. El mayor tiene 20 años y el menor 18. He dedicado mi vida a ellos como madre soltera. Siempre los he educado para que tengan respeto a todas las personas por igual, para que crecieran como hombres de bien, y siempre estuve al tanto de que nada les faltara. Cuando empezaron a tener novias, les aconsejé para que fueran respetuosos, atentos y amables, pero también protectores con ellos mismos. Soy mujer y estoy al tanto de que no todas mis congéneres son buenas personas. También les llegué a advertir sobre actitudes que varias de sus parejas tenían, así ellos podían discernir entre si alguien les convenía o no. Hace más o menos 1 año, mi hijo mayor conoció a una chica de su edad. La conoció en la universidad. Era una chica muy linda y amable. Siempre que iba a comer a la casa hablaba conmigo, me platicaba sobre cómo le iba en la escuela y de qué tan contenta era al haber conocido a alguien como mi hijo. Todo iba bien entre ellos, pero debieron haber pasado unos 4 meses, cuando noté que mi hijo tenía rasguños en sus brazos. Al principio fueron leves, pero conforme pasaba más el tiempo, se hacían más notorios. Yo le preguntaba a él sobre cómo era que se los hacía, y él me decía que en casa de su novia tenían 2 gatos, y que a uno de ellos no le gustaba que lo agarraran mucho, que a veces se pasaba en juguetear con él, pero aún así yo tenía la duda si eso era verdad, ya que esas marcas eran más anchas de las que haría un gato. No dije nada durante un tiempo, hasta que noté que a mi hijo le faltaba un mechón de cabello de la nuca. Le pregunté de nuevo: hijo, ¿qué te pasó? Parece como si te hubieran arrancado cabello. Él solo dijo que no sabía, que no se había dado cuenta, que no era nada. No sé si alguien con hijos me esté escuchando, pero el ver que algo así le esté pasando a tu hijo de verdad te preocupa y te enoja. Porque tengan la edad que tengan, nunca se pierden la necesidad y sensación de querer cuidarlos. Pasaron unos meses más, en los que lo llegué a ver aún con heridas, ya no solo en los brazos, sino también en la cara, en los hombros, incluso ya se veían moretones. Ya cuando vi eso no soporté más y fui a confrontar a mi hijo para exigirle que de verdad me dijera qué estaba pasando, ya que ese maltrato no era algo sostenible. Incluso no quise pensar mal de su novia. Le pregunté si tenía algún problema con alguien en la universidad o si alguno de sus conocidos lo estaba lastimando, a lo cual me respondió que no, y me contó la verdad. Me dijo que hace unos cuantos meses atrás, su novia se había vuelto muy celosa. Siempre quería saber dónde estaba y con quién, a toda hora, aunque fueran a la misma universidad. Me dijo que le había hecho escenas de celos muy fuertes en frente de sus amigos, incluso lo llegó a insultar y cachetear en la escuela. Dijo que hasta sus amigos hablaron con él y le dijeron que todo el mundo estaba hablando de eso y que los demás estudiantes se burlaban de él a sus espaldas. Así que tomó la decisión de dejarla. Lo intentó varias veces, pero que cada vez que lo intentaba, ella se ponía violenta con él y amenazaba con hacerse daño y culparlo. Yo no podía creer el infierno que mi hijo estaba viviendo. Cuando terminó de decirme, se desplomó en llanto y me dijo que no sabía qué más hacer. En ese momento lo abracé y le dije que no se preocupara. Lo ayudaría a salir de esto. En ese momento yo solo sentía un profundo odio y desprecio a esa mujer. Primero vino y dio una cara de buena persona cuando no lo era, y ahora se la pasa martirizando a mi hijo. Le dije que ella no haría nada. Posiblemente solo estaba dando amenazas vacías. Le dije que terminara con ella en la escuela, en un lugar donde hubiera gente, así no podía actuar de manera muy violenta. A lo mucho le daría una bofetada, como ya lo había hecho antes, pero era preferible a estar un día más con ella. Y así lo hizo. Al llegar a casa me contó que la terminó en la cafetería. Me dijo que físicamente no hizo nada, pero sí le dijo: te lo advertí. Me dijo que en sus ojos solo vio un profundo odio de ella hacia él. Pero después de eso no supimos nada más de ella durante 2 semanas, hasta que una noche tocaron a nuestra puerta. Era la policía, quienes tenían una orden de arresto contra mi hijo. Entraron a la casa y se lo llevaron. Seguía la patrulla hasta los separos.
donde nos dijeron que estaba bajo arresto por el delito de agresión e intento de feminicidio. Mi hijo estuvo detenido 3 meses mientras se resolvía el asunto. En las comparecencias ella iba con un collarín y toda golpeada. Se hacía la víctima mientras mi hijo estaba con miedo encerrado en ese lugar. Es indescriptible, de verdad indescriptible el odio que empecé a sentir por esa mujer. Todos en la escuela de mi hijo lo creían un agresor, incluso cuando ellos vieron cómo era ella con él. Según su historia, dijo que ella lo había terminado por violento y que un día después de que eso pasó, él le ofreció llevarla a casa para hacer las paces. Y ahí fue donde la golpeó y estranguló. Dijo que mi hijo, pensando que estaba muerta, la fue a tirar a un baldío y sobrevivió fingiendo su muerte. Lo cual eso es imposible, nosotros solo tenemos un carro, el cual a veces se lo presto. Pero durante las 2 semanas después de la ruptura, yo pasé por él. Él jamás tuvo el carro en esas fechas. Después de esos 3 meses y mucho dinero gastado en abogados, el caso se resolvió a favor de mi hijo, ya que la historia de ella presentaba muchas inconsistencias, lo cual llevó a que sus heridas se analizaran aún más y se descubriera que fueron autoinfligidas. Mi hijo quedó libre, pero su reputación quedó manchada. Y ella queda muy en paz, ya que al parecer una denuncia falsa no es un delito. Así que yo no quise quedarme así. Envié a mi hijo con unos parientes en Canadá, diciéndole que se fuera de vacaciones unos 6 meses para que intentara olvidar todo esto. Pero realmente esos no eran mis motivos. Lo que quería es que se fuera antes de que yo hiciera algo por lo que podrían culparlo. Conseguí el contacto de unos maleantes que hacen cosas no muy agradables a cambio de dinero, y los mandé a hacerle cosas a esa mujer tan horribles que incluso me dio un poco de remordimiento. Solo un poco, no creen que mucho tampoco. Le quebraron ambos brazos, ambas piernas, le desprendieron los oídos y la lengua. Abusaron de ella con objetos extraños. Y en este momento está en un coma del que espero que jamás despierte. Inmediatamente el acusado fue mi hijo, pero desistieron de tenerlo como sospechoso, ya que él ya tenía 2 meses en Canadá cuando esto sucedió. Esa mujer no sabía lo que es el cariño de una madre. Destruí al agresor de mi hijo. Soy de una ciudad del estado de Guanajuato, en México. El suceso que voy a relatar ocurrió hace 5 años. Mi oficio es la herrería. Trabajo para una empresa que es contratada por empresas más grandes para hacerles trabajos como las naves industriales, escaleras de seguridad, entre otras varias cosas. Trabajo muy duro para mantener como se debe a mi esposa y mis 2 hijos. En el momento en que la historia se desarrolla, mis hijos tenían 10 y 14 años. Vivo en una colonia en el centro de la ciudad. En mi calle y las aledañas todos nos conocemos. Los niños de la colonia siempre juegan fútbol en la calle por las tardes. Con mis hijos tenemos la regla de que solo pueden salir a jugar una vez que hayan terminado todas sus tareas y hayan ayudado un poco en la casa. Es la manera que tenemos mi esposa y yo de enseñarles un poco de responsabilidad a su corta edad. Una tarde de abril de 2018, alrededor de las 6 de la tarde, yo acababa de llegar de trabajar. Estaba ayudando a mi esposa a poner la mesa para cenar. Salí a la calle que está al lado de nuestra casa, donde mis hijos siempre están jugando con los demás niños, para decirles que se metieran a cenar. Pero solo estaban sus amiguitos. Mis hijos no se veían por ahí. Le pregunté a los demás niños dónde se encontraban y me dijeron que habían ido a la tienda. Así que me despreocupé y fui hacia la tienda, que estaba una cuadra más alejada. Pero cuando llegué tampoco estaban ahí. Me puse a buscarlos por todas las calles a la redonda y entonces vi corriendo a mi hijo mayor. Iba cruzando entre calles unos 100 metros a lo lejos de donde yo estaba. Le grité por su nombre y se detuvo. Cuando nos acercamos le pregunté qué están haciendo. Le dije que es hora de cenar y le pregunté por su hermano. Por lo estresado que yo estaba, no me había fijado en su mirada. Era de miedo y de preocupación. Estaba temblando y nervioso. Le volví a preguntar, ¿dónde está tu hermano? Él empezó a llorar y me dijo que no sabía, que lo estaba buscando por toda la colonia. Por eso iba corriendo con tanta desesperación. Le pregunté qué estaban haciendo cuando lo dejaste de ver. Me dijo que él entró a la tienda y que mi hijo menor se quedó afuera botando su balón. Solo de repente dejó de escuchar el balón botar, pero no le tomó importancia. Y cuando salió de la tienda ya no lo vio. Lo empezó a buscar pensando que le estaba jugando una broma, pero que conforme el tiempo iba pasando se empezó a asustar y fue cuando se puso a correr buscándolo por todos lados. Volvimos a la casa pensando que posiblemente había regresado solo, pero no fue así. Avisamos a la policía, quien nos ayudó a buscar. Pasaron alrededor de 4 horas cuando nos avisaron que lo habían encontrado. Lo encontraron en un baldío a 20 minutos caminando de donde había desaparecido. Mi niño, mi hijo menor, estaba desnudo
tirado en ese baldío, con golpes por todo su cuerpo y sangre, pero vivo. Inmediatamente lo llevamos al hospital, donde en las pruebas salió que alguien se aprovechó de él de la peor manera. Todos estábamos destrozados y conmocionados con este suceso. No era algo que imaginamos que algún día podía pasar. Mi niño duró 2 semanas en el hospital hasta que lo dieron de alta. No quería hablar ni decir nada. La policía no ayudaba mucho con su investigación. El odio y coraje que yo estaba sintiendo no me permitía dormir. Solo quería encontrar a quien le hizo eso a mi propia sangre. Pasaron 2 meses cuando mi niño empezó a hablar. Tenía miedo de salir a la calle. Solo decía que el señor de los dientes podridos se lo iba a volver a llevar. Esa fue la primera pista que tuvimos al respecto. Compartimos esa información con la policía, pero seguía sin haber resultados. Mi esposa y yo tratábamos de ser fuertes por nuestros hijos, pero seguíamos sin dormir. Seguíamos acumulando un odio desmedido por esta persona. Dejé de trabajar. Tenía un ahorro que me podía permitir dejar de trabajar alrededor de 1 año si así lo decidía. No me sentía con ganas de nada. Decidí investigar por mi cuenta, preguntando a los alrededores sobre si había algún vagabundo con las características de tener los dientes muy podridos. Aunque pues para un vagabundo esa era una descripción muy general. Hasta que la señora de la tienda donde mi hijo desapareció en primer lugar me contactó y me dijo que ese día, mientras atendía a mi hijo mayor, ella alcanzó a ver a alguien pasar por fuera de la tienda hacia donde mi hijo menor estaba. No alcanzó a ver si fue quien se lo llevó, porque mi hijo estaba detrás del muro, y ella no le tomó importancia en ese momento. Dijo que no le vio muy bien la cara, pero que era un hombre alrededor de 1,80, algo corpulento y tenía lentes. Que iba vestido de una manera muy normal, no parecía un indigente. Me dijo que no había dicho nada por miedo a lo que pudiera pasar. No la culpé y le agradecí la información. Decidí no compartir esto con la policía. Decidí encontrarlo yo y hacerlo sufrir de la misma manera que él lo hizo con mi niño. En los días posteriores me dediqué a buscar información en base en lo que la señora me dijo. Nunca había pasado algo así en las cercanías, así que imaginé que podría volver a pasar, ya que ya había pasado mucho tiempo y este hombre empezaría a sentirse seguro como para hacerlo otra vez, pensando que no habría consecuencias. Me dediqué a patrullar las calles de toda la colonia durante día y noche, todos los días, hasta que unos 3 meses después del suceso, logré notar a alguien de más o menos 1,80, muy corpulento, de barba, iba caminando por la calle hacia donde los niños estaban jugando. Lo seguí sin que me notara y solo se quedó sentado en la banqueta, fumando, viendo a los niños jugar. No era un vecino, no era alguien de por ahí. Ninguno de los niños jugando era de él. Solo estaba ahí sentado, fumando. Me senté al lado de él, haciéndole plática, diciéndole qué tiempos aquellos cuando uno tenía la edad de esos niños, sin preocupaciones y solo divirtiéndonos. Él solo asentía y fumaba. Y entre esas bocanadas que le daba a su cigarro, alcancé a ver sus dientes. Eran amarillos, no podridos, pero sí exhalaba un olor muy horrible cada que fumaba. Inmediatamente pensé que debió haber sido él. Me despedí, volví a mi camioneta y esperé. Esperé a que se levantara, a que diera vuelta a la calle donde no había nadie. Y cuando pasó por fuera de mi camioneta, tomé una barra de metal que tenía entre mi caja de herramientas que tenía en la cabina y lo golpeé con todas mis fuerzas en la cabeza. Cayó al piso. Entré en pánico. Realmente no sabía si de verdad era él o no. No sabía qué hacer. Solo lo subí en la caja de la camioneta, lo tapé con los cubreasientos y me lo llevé. Lo llevé a un pequeño taller en desuso que es propiedad de la empresa donde trabajaba. Yo bien sabía que ahí nunca iba nadie. Lo amarré con unas cadenas. Me preocupaba haberlo matado sin saber si realmente era él. Pero no murió. Despertó muy aturdido. Solo se le movía una parte de la cara. Entre sus balbuceos preguntaba: ¿qué está pasando? Me duele, decía. Lo único que pensé en hacer era patearle el estómago y preguntarle: ¿por qué le hiciste eso a mi hijo? Lo pateé varias veces preguntando lo mismo, hasta que solo dijo: perdón, no me logré controlar. Ahí caí en cuenta que sí fue él y que sabía de qué estaba hablando. Le pregunté: ¿a cuántos niños más les has hecho esto? Me dijo: solo a uno. No era mi intención, solo quería jugar con él. Perdón, ya no me golpees, llévame con la policía. En ese momento se liberó todo el odio que había estado acumulando. Le apreté más las cadenas mientras él lloraba y pedía que lo soltara. Yo sabía que no había vuelta atrás. Fui a mi camioneta y bajé mi caja de herramientas y mi soldadora. Lo primero que hice fue quitarle los tenis y empezar a soldar su piel. Nunca había puesto la soldadora en carne, nunca había visto la carne derretirse y nunca había visto grasa humana y menos líquida. Seguí así hasta que llegué al hueso. Él solo gritaba como cerdo. Pedía clemencia. No la tuve. Después tomé un desarmador de cruz. Tomé su cara
y le hice una perforación de mejilla a mejilla. Se requiere mucha fuerza para hacer eso, pero en ese momento yo tenía toda la fuerza del mundo. Seguía pidiendo por su vida y cada vez se le entendía menos. Después de eso, tomé un machete que había en el taller y empecé a separarle los dedos de la mano de su cuerpo, falange por falange. En ese momento empezó a entrar en shock. Ya casi no gritaba. Después de eso tomé mi esmeriladora y empecé a abrir desde sus genitales hasta su estómago. Ahí volvió a gritar. Esos últimos gritos de verdad me gustaron. Nunca pensé que podía disfrutar tanto el dolor de alguien, hasta que lo hice. Al final su corazón debió detenerse porque ya no hacía nada, no se movía, no intentaba hablar, dejó de ser una persona. Pero yo aún no había acabado. Tenía 1000 herramientas a mi disposición. Me di el gusto de conocer las tripas de cerca, el corazón, los riñones, el hígado. Conocí el cuerpo humano en su totalidad. Después de eso tomé el machete y convertí todo en pedazos tan pequeños que difícilmente pensarías que fue un humano. Tomé un montón de bolsas y ahí metí todos los pedazos. Lavé muy bien el piso, las cadenas, las herramientas y el tubo donde estaba amarrado, con la compresora de agua. Lavé todo muy bien, no quedaron restos en el taller. Tomé las bolsas y empecé a repartir la carne con los perros de la calle, hasta que ya no quedó nada. Fui a un motel a lavarme toda la porquería, sequé mi ropa con la secadora del motel y en 2 horas estaba como si no hubiese pasado nada. Me detuve a comer unos tacos en un puestecito. Realmente me había cansado y tenía mucha hambre y sed. Llegué a mi casa y abracé a mi hijo. Jamás ningún monstruo volvería a lastimarlo, porque ahora tiene un monstruo que lo protege. Ya pasaron 5 años y realmente nunca supe ni el nombre de ese hombre, hasta que lo vi al lado de sus fotos pegadas en un poste. Al parecer tenía familia, quienes lo siguen buscando, que busquen en las heces de los perros de la ciudad. Hice un pacto para salvar a mi esposa del cáncer. Tuve que pensarlo mucho para atreverme a hacer pública mi historia, lo externo para así aliviar un poco el miedo que tengo. El comienzo de este calvario fue hace casi ya 2 años, en donde a mi esposa le diagnosticaron cáncer de estómago. Todo fue de un momento para otro. En diciembre del 2021 ella estaba bien, pero entrando enero notamos que estaba bajando de peso, sin razón aparente. Al principio no fue mucho, pensamos que era estrés. Para febrero ya había bajado 10 kilos. Se sentía muy llena después de comer muy poco. Llegó a vomitar puro ácido estomacal ya que le daban náuseas sin siquiera haber comido algo. Así que la llevé al médico, donde después de varios estudios, resultó que tenía un tumor en el estómago, ya del tamaño de un limón. Nos dijeron que teníamos poco tiempo para empezar con tratamientos, ya que si no lo hacíamos en muy poco tiempo se iba a volver metastásico. No teníamos los medios económicos para llevar un tratamiento decente, así que solo nos quedaba por optar por el seguro social. Mi esposa fue a su primer quimioterapia 1 mes después de que la diagnosticaron, ya que según en el seguro no era posible hacerlas más rápido, porque toda la atención médica estaba concentrada en los pacientes con COVID. Somos de un municipio muy pequeño del estado de Guanajuato, y nos decían que lo mejor era llevarla a la ciudad de León. Según los doctores, dijeron que pusieron a mi esposa en una lista de espera para trasladarla, pero ya habían pasado 2 meses y aún así no hacían nada. Me quejé varias veces, pero lo único que acertaban a decir era que teníamos que esperar, que le echáramos la culpa a las órdenes del gobierno por no liberar presupuesto para nada más que el COVID. Yo ya estaba desesperado. No me quedaba más que ver a mi esposa cómo se le iba la vida poco a poco, y yo sin un centavo. Todo este tiempo ella ya se le había pasado internada en el seguro, y solo la trataban con suero y calmantes. Pero el cáncer seguía avanzando cada vez más, y ella no iba a resistir. El tumor ya era visible cuando estaba acostada boca arriba. Tenía su estómago todo inflamado. Yo rezaba y rezaba, pero nadie me escuchaba. Estaba perdiendo mi fe hasta que alguien escuchó. Una noche en el hospital, mientras estaba dormitando en el camastro al lado de la cama de mi esposa, tuve un sueño que se sintió muy real, en el que un hombre vestido con una bata de médico, pero en vez de ser blanca era negra, se me acercó a donde yo estaba sentado. No podía distinguir si era un sueño o la realidad, pero se me acercó y agachándose para verme a los ojos me dijo: ella va a estar bien, yo la puedo curar. Yo le dije: ¿cómo? ¿Qué no la ves? Ya nada puede ayudarnos en este punto. Él respondió: nada puede ayudarte, pero yo lo soy todo. Yo sí puedo. Pero nada es gratis, como ya lo sabrás. Yo no tengo ni un peso, le dije. No puedo pagar nada. A lo que respondió: no se trata de dinero.
Yo no lo necesito. Yo poseo todo. Entonces, ¿qué quieres?, le pregunté. No me respondió. Solo tocó la mano de mi esposa y como por arte de magia recuperó su color. Su piel era tersa de nuevo. Recuperó peso, como si inflaras un globo, hasta que se veía radiante de nuevo. En ese momento desperté y volteé a verla. Y seguía igual. Seguía enferma. Rompí en llanto porque yo lo había sentido tan real, pero solo fue una ilusión. Pasó una semana más en la que me la pasaba en el hospital cuidándola después de trabajar. Y una noche estaba totalmente despierto. Esto no fue un sueño. Volvió a entrar ese hombre con su bata negra y se sentó al lado mío. Yo estaba conmocionado. Era exactamente la misma persona que vi en mis sueños. Me dijo: ¿te gustó lo que viste la otra noche? Lo que sentiste al ver que tu amor, la persona más importante para ti, se recuperaba. Yo seguía sin creer lo que estaba viviendo en ese momento, pero aún así le respondí: sí, quiero que la cures, quiero que nos ayudes. ¿Qué tengo que hacer? Dijiste que dinero no era necesario. Sí sabes qué soy, ¿verdad?, me dijo. Tengo miedo de que seas quien pienso, respondí. Pues sí lo soy, dijo. Soy el único que respondió a tus plegarias, el único que de verdad quiere ayudarte. Mientras otros están ocupados jugando a no ver, yo lo veo todo y me preocupo. Solo acerté a decir: ¿qué es lo que quieres? Realmente no mucho. Solo quiero 2 almas a cambio de la de tu esposa, a cambio de su salud. Yo sabía perfectamente a qué se refería. No soy un asesino, le dije. No le quitaré la vida a nadie por ti. No tienes que hacerlo, respondió. Solo tienes que ayudarme a convencer a esas almas a venir conmigo. ¿Cómo quieres que haga eso?, pregunté. Trabajas en un taxi rentado, ¿no? Solo llévalas aquí. Y me dio una dirección anotada en un papel. Tienen que ser lo que ustedes consideran como vírgenes, dijo. Pero apresúrate, que no te queda mucho tiempo. O mejor dicho, a tu esposa. Salió por la puerta cuando iba entrando un doctor a revisar el suero. Pasó a su lado y el doctor no lo vio. Después de eso, de verdad no sabía qué hacer. Yo solo quería que mi esposa estuviera bien, feliz, que muriera de vieja y no de esta manera. Después de 3 días, yo estaba trabajando mi taxi cuando me hicieron la parada un adolescente y un niño, de unos 16 y 11 años. Los trepé fuera de una plaza. Cuando iban arriba, venían hablando de la película que vieron, venían del cine. En ese momento escuché una voz dentro de mi cabeza, la voz de eso, que me dijo: ellos son perfectos. Y entre el volante y mi mano, sentí como había algo que no estaba. Era el papel con la dirección. Yo solo me dije a mí mismo: Dios, perdóname. Me fijé en los niños y estaban muy entretenidos hablando entre ellos, y no notaron mi desviación. Cuando llegué a la dirección, solo era una casa vieja, deshabitada, y escuché la voz otra vez antes de detener el auto por completo. Me dijo: sal un momento del auto. Cuando detuve completamente el auto, fue cuando los niños notaron que no era ahí donde me dijeron que los llevara. El mayor empezó a decirme: oiga, ¿qué le pasa? Aquí no vivimos. El menor, al notar el estrés del mayor, empezó a llorar. Todo eso mientras yo iba saliendo del auto. Cuando salí, le puse el seguro a las puertas con el control. Y apenas yo cerré la mía, escuché sus gritos tan fuertes. Unos gritos de dolor tan agónicos, que solo me puse de espaldas al auto y cerré los ojos. Todo eso habrá durado 10 segundos. Y después, nada. Solo un silencio que hasta parecía artificial. La voz de nuevo se hizo presente y me dijo: tendrás lo que pediste. Y entonces los seguros del auto se botaron. Me fijé con mucho temor en la parte de atrás del auto, donde estaban los niños, esperando ver algo horrible. Pero no había nada. Ya no estaban. Solo me apresuré a irme de ahí. Estaba muerto de miedo y culpa. No podía creer lo que le hice a esos niños. Ni siquiera sé qué les pasó, me dije. Me fui lo más rápido que pude al seguro, a estar cerca de mi esposa. En ese momento necesitaba de su compañía más que nunca. Cuando llegué y la vi, inmediatamente sentí un alivio inmenso. La vi y estaba comiendo. El enfermero le estaba dando de comer fruta sólida. Hacía mucho que no comía nada más que líquidos. Aún se veía mal, pero menos. Me vio y me dijo: hola, mi amor, ¿ya llegaste de trabajar? Es un poco temprano, ¿no? Yo solo fui a abrazarla y a preguntarle qué estaba pasando. ¿Cómo te sientes?, le dije. Bien. De hecho, me dio un poco de hambre y les dije si me podían dar un poco de fruta. Yo no podía creer lo que veía. Me senté un momento para asimilarlo y otra vez escuché la voz de él. Fue lo último que me dijo y ya no lo he vuelto a escuchar. Me dijo: te daré un premio extra por ser tan bueno. Te quitaré el sentimiento de culpa por lo que hiciste.
Lo recordarás, pero no sentirás ningún remordimiento, como cuando aplastas una cucaracha que no sientes nada. Exactamente igual así será. Y sí lo hizo. Recuerdo qué pasó, pero no siento nada por lo que le hice a esos niños. No siento culpa, pero sí empecé a sentir miedo, porque los empecé a ver y a escuchar. Al mi esposa estar mejor y cada vez mejorar más y más, ya no era necesario que me quedara todo el tiempo después del trabajo en el seguro. Así que empecé a irme un rato a casa, y ahí empezó un nuevo problema. Los niños estaban ahí. La primera vez que me di cuenta, iba a abrir la puerta, cuando noté que estaban asomados por la ventana. Pegué un grito del susto, y cuando volteé de nuevo a ver la ventana, ya no estaban. Cuando abro los ojos después de dormir, los veo parados al pie de mi cama. Por un momento, y luego se desvanecen. Así ha sido por los últimos meses. Ahora mi esposa está en perfectas condiciones. Los doctores no se lo explican ni lo atribuyen a un milagro. Mi esposa, por lo que he notado, no los ve, ni los percibe. Creo que así está mejor. Quiero que ella esté feliz. Pero incluso mientras escribo esto para enviarlo, para que lo publiques, ellos están sentados en mi cama, viéndome escribir en mi escritorio. Creo que realmente no fueron 2 almas las condenadas, sino 3. Estoy seguro que lo seguiré viendo y sintiendo este miedo por el resto de mi vida. La única razón por la que no he terminado conmigo mismo es mi esposa, pero no sé si pueda resistir así durante mucho tiempo más. Al final estoy seguro que ellos me harán desaparecer a mí. Mi mamá intentó acabar conmigo y mi hermano. Hola a todos, he visto los videos de este canal donde las historias que cuentan sus protagonistas son un tanto cruentas, y eso me da seguridad para compartir esto aquí. Mi historia se remonta a cuando era niño, cuando tenía 9 años y mi hermanito 6. Vivía con mi mamá, mi papá y mi hermano. Vivíamos en una pequeña casa en obra negra, que era propiedad de mi abuela, mamá de mi mamá. A veces nos faltaba qué comer, ya que mi papá no trabajaba. Él era albañil, pero solo trabajaba unas cuantas veces a la semana. Solo le importaba sacar lo suficiente para tortillas y cerveza. Y mi mamá tampoco trabajaba, pero porque mi papá no la dejaba. Decía que ella solo tenía que estar en la casa para satisfacer sus deseos cuando él quisiese. Yo veía cómo los demás niños de la colonia sí los trataban bien. Vivíamos en una colonia pobre, pero al menos los demás papás sí se esforzaban dando cariño y alimento a sus hijos. Había veces en los que los demás niños nos invitaban a comer a sus casas, a mi hermano y a mí. Quiero imaginar que sus mamás les decían que nos llevaran, ya que todos nos veían con lástima. Nunca tuvimos un buen par de zapatos, ni siquiera íbamos a la escuela. Todo por la desobligación de mi papá. Una noche de las tantas que él llegó borracho, intentó abusar de mi mamá. Ella, cansada de esto, intentó defenderse con un cuchillo, hiriéndolo en el estómago. No se lo encajó, pero con el filo sí le hizo una cortada profunda. Mi hermano y yo presenciamos eso. En ese instante yo pensé que mi papá iba a responder violentamente. Incluso temí por la vida de mi madre y la de nosotros. Pero no fue así, solo se salió de la casa diciendo muchas groserías. Duró varias semanas sin volver a la casa, incluso mi mamá tuvo el tiempo de ponerse a lavar y planchar ajeno para poder llevar algo de comida a la mesa. Después de eso, mi papá volvió una noche, pero solo por sus cosas. En ese momento mi mamá no estaba, había ido a dejar un encargo. Solo estábamos yo y mi hermanito. Él solo fue por sus herramientas, pues realmente eran las únicas pertenencias que tenía. Antes de salir por la puerta, solo nos vio y nos dijo que esperaba jamás encontrarnos de nuevo. Lo cual no tomé a mal, ni siquiera sentí nada, ya que yo quería lo mismo, porque en cuanto se había ido y mi mamá comenzó a trabajar, ya comíamos más que tortillas secas con sal. Ya había leche y huevos y algunas veces carne, así que ni siquiera le pregunté a dónde se iba, no me importaba. Pasó el tiempo y cada vez estábamos mejor. Mi mamá tenía más pedidos de ropa, ya que fue a una colonia de personas con dinero a ofrecer los servicios de lavado y planchado. Y en una de esas, una señora la contrató como sirvienta con un sueldo fijo. Estábamos tranquilos, aunque aún no íbamos a la escuela. Mi hermano y yo solo nos la pasábamos en la calle jugando, y ahí fue donde nos llegó el chisme de que mi papá se había juntado con una señora de la colonia. Pero no era cualquiera, era una señora a la que todos temían, ya que se dedicaba a la brujería. Siempre entraba y salía gente que iba a que le hicieran algún trabajo. Yo jamás dije nada, pero imagino que mi mamá también sabía. Los chismes de colonia siempre corren muy rápido. Todo fue bien por unos meses más, hasta que mi mamá se enfermó.
Ella no nos quería decir nada y seguía trabajando igual, pero cada vez se veía más demacrada. Ella decía que solo estaba cansada, pero con el tiempo fue peor. Empezó a tener ataques de ira contra mi hermano y yo. Nos gritaba e incluso a veces nos pegaba. Para nosotros fue un cambio enorme, ya que mi mamá siempre había sido puro amor con nosotros. Creíamos que se estaba volviendo loca, ya que había veces en la que la escuchábamos hablar sola en las madrugadas, cosa que nos aterraba bastante. Hasta que una noche, la noche más horrible de mi vida, ella de la nada comenzó a pegarnos bastante fuerte a mi hermano y a mí. Intentamos correr, pero cerró las puertas de nuestro cuarto. Primero lo hacía con el puño cerrado y luego con un palo. Llorábamos, suplicábamos, pero no hacía caso. Estaba en un frenesí total. Su semblante era aterrador, su cara parecía que lo disfrutaba. Hubo un momento donde tomó a mi hermanito, lo levantó y chocó su cabeza contra la pared hasta que la parte de arriba de su cabeza solo era un manchón de sangre pegado en el muro. Yo estaba muerto de miedo, solo me quedé paralizado llorando pidiendo que parara. Siempre voy a tener el remordimiento de no haber hecho nada por él. Cuando terminó con él, mi hermanito ya no se movía. Solo lo dejó caer al piso como si hubiera sido un costal de papas. Después fijó su mirada en mí y corrió hacia donde yo estaba. En ese momento mis piernas respondieron de nuevo y solo dábamos vueltas al cuarto, yo intentando que no me agarrara y ella persiguiéndome. Se me ocurrió tomar la plancha, lanzársela en la cara con todas mis fuerzas. Eso la hizo retroceder lo suficiente para poder abrir la puerta, salir corriendo al patio y de ahí a la calle. Apenas salí del cuarto y ella ya venía detrás de mí. Corrí lo más que pude y cuando llegué a la calle dejó de perseguirme. Fui a la casa de uno de los vecinos y le dije lo que pasó. Llamó a la policía a la par que él y su hijo mayor fueron a mi casa. Lo que vieron cuando llegaron fue a mi mamá agachada con un cuchillo quitándole pedazos de carne a mi hermano y comiéndoselos. Cuando ella los vio, tomó el cuchillo y se lo encajó sola en el cuello, muriendo al instante. La policía llegó, pero yo ya no supe nada más. Yo me escapé de la casa de mis vecinos y duré 2 días en la calle de la ciudad. Comí de la basura y bebí de charcos. Hasta que recordé, decían que en la colonia había alguien que se dedicaba a vender cosas ilegales. Di con él y le conté lo que pasó. Él me adoptó y me dio trabajo. Estuve viviendo con él hasta que cumplí 16. Ya a esa edad me independicé, pues en ese giro de negocio me iba bien. No entraré en detalles de mi trabajo, pues lo sigo haciendo. Justamente un día después de que me independicé, vi a mi mamá. Fue un día después de que llegué a mi casa nueva que estaba rentando. Tocaron a mi puerta desesperadamente como si alguien quisiera entrar. Por lo que he vivido en mi giro, eso no es algo bueno. Me encerré en mi cuarto y me puse a ver la cámara de vigilancia que tengo afuera en la calle desde mi celular. Y vi como no había nadie en mi puerta desde afuera tocando, pero seguía sonando muy fuerte, incluso se movía como si alguien le estuviera pegando, sin nadie que lo hiciera. Así que apunté la cámara hacia la calle, hacia donde pasan los autos, y vi a una mujer, justamente la silueta de mi madre a media calle viendo hacia mi casa. Lo peor es que tenía cargando el cuerpo de mi hermanito en un brazo. Yo me morí de miedo y empecé a llorar. Sentí un escalofrío horrible en mi espalda. De la nada ella volteó a ver directo a la cámara, como si supiera que la estaba viendo, y tenía la misma cara de loca que tenía aquella noche. Repentinamente se fue la luz en mi casa en ese momento y la cámara se apagó. Me dio aún más miedo, solo me atrincheré y ahora los toquidos empezaron en la puerta de mi cuarto. Ahí sentí que me iba a dar un infarto y así como llegó, se fue. La luz se volvió a encender, las cámaras también. Ya no veía a nadie en la calle, ni tampoco adentro de mi casa, porque también tenía cámaras adentro de mi casa. Aproveché para salirme e ir con mi amigo, con el que me adoptó, y decirle lo que pasó. Él me creyó completamente y me llevó con una bruja que él usa para protección. Me dijo que ella podría ayudarme. Cuando llegamos, ella me dijo que en primer lugar, no debería odiar a mi mamá por lo que pasó hace años, ya que no había sido su culpa. Me dijo que mi mamá estaba poseída cuando hizo eso, que sí, era su cuerpo, pero había algo dentro de ella, y que esa cosa aún no había terminado. La cosa que me perseguía no era mi mamá, me dijo. Por eso me estaba buscando para terminar el trabajo. Le pregunté por qué no había pasado nada en estos años, por qué hasta ahora, y me dijo que fue por las protecciones que tiene la casa de mi amigo. Por eso empezó cuando te fuiste a vivir solo.
También me dijo que esa cosa que mi mamá traía adentro no fue casualidad. Alguien la maldijo para que eso pasara. Le dije que me dijera quién, aunque ya me daba una idea. Y me dijo el nombre de la bruja que está con mi papá. Yo con ese hombre nunca quise tener nada que ver. Después de que nos dejó, simplemente quise olvidarme de él. Pero cuando me di cuenta de que por su culpa perdí a mi mamá y a mi hermano, pensé en hacerlos sufrir. Le dije esto mismo a la bruja, pero me dijo que no actuara así contra otra bruja. Me dijo que cuando matas a una bruja, tú no teniendo ningún tipo de poder, te la echas encima después de su muerte. Y es peor. Le pregunté entonces qué podría hacer. Me dijo que ella era más poderosa que la bruja que estaba con mi papá. Y solo tenía que redireccionar el mal de vuelta a ellos. Y así lo hizo. Solo 2 días después de que fui con ella, me enteré que mi papá y esa mujer aparecieron muertos dentro de su casa. Y ahora cada semana llevo flores a la tumba de mi mamá, ya que ella no tuvo la culpa de lo que pasó. Ella solo fue una víctima de mi maldito padre. Mi hermano se encomendó a San Judas y desapareció. Hola Belkan, envió este suceso que le pasó a mi hermano que intentó meterse a la maña. Edgar, nuestra madre y yo éramos de muy bajos recursos y él se metió al negocio de la maña para poder ayudar a nuestra mamá. Todo esto empezó hace más o menos 3 meses. Edgar estaba muy emocionado cuando le dieron su primera chamba. Sería un levantón, según él. Era cosa fácil, solo ir por un güey y entregarlo, decía. Pero el miedo le comía las entrañas. Como todo cholito desesperado, se encomendó a San Judas Tadeo. Hasta se tatuó una imagen del santo en el pecho, para que me cuide en los malos pasos, decía. Yo no estaba de acuerdo con esto, ni mi mamá tampoco. Pero le teníamos cierto miedo a Edgar, ya que siempre había sido una persona impulsiva y violenta. Y no había manera en que lo detuviéramos, ya que para nada escuchaba a nuestra madre. La noche del trabajo estábamos los 3 en la casa y vimos cómo Edgar prendió una veladora roja frente a su figurita de yeso del santo y murmuró: Juditas, tú que eres buen pedo, no me desampares. Si sale bien esto, te pongo tu misa con mariachi. Y después de eso salió con una pistola en la cintura. Se subió a la camioneta que pasó por él y solo se fue. Al parecer no salió del todo bien. La persona que levantaron también estaba armado y presentó resistencia, hiriendo a mi hermano en la pierna. El grupo con el que mi hermano estaba lo retuvo varios días mientras se recuperaba. Al parecer tienen médicos propios. Cuando mi hermano regresó, volvió distinto. Llegó deshaciéndose de la escultura de San Judas Tadeo, y el tatuaje que tenía en el pecho solo era una cicatriz gigante que conformaba la silueta de ese santo. Llegó casi sin hablar. Después de unos días me atreví a preguntarle qué había pasado, y entonces me contó. Me dijo: primero fueron los sueños. Soñaba con San Judas, pero no el de las estampitas bonitas, no. Este venía con la túnica rasgada y ensangrentada. Era una figura de yeso de unos 2 metros. Su cara estaba deformada. Parecía que le moldearon la cara toda destrozada adrede. Los ojos parecían reales, metidos en la cara deformada de yeso. Y me gritaba: no soy tu protector, maldito. Los santos no trabajamos para asesinos. En ese momento me clavó uno de sus dedos rotos de yeso en el pecho. Desperté jadeando, con el tatuaje hinchado y rojo, como si estuviera quemado, y dolía horrible. Me contó que durante su recuperación se la vivía diciendo que eran puros nervios, y por eso vio eso en su sueño. Pero una madrugada, después de pistear con los cuates, vio la figura del santo parada en la esquina de su cuarto. Allí estaba con la mano llena de sangre y una cadena en la otra. Me dijo: ya estás en deuda y ahora te voy a cobrar. Edgar intentó gritar, pero el santo lo jaló del cuello y lo arrastró hasta la ventana. Cuando despertó, estaba tirado en el patio, con el yeso en su pie roto y con moretones en forma de cruz. Sus compañeros empezaron a burlarse de su caída, pero se quedaron callados cuando vieron los moretones. Solo le ayudaron a volver a su cama y no dijeron nada al respecto. Me dijo que de repente sentía arañazos en la espalda, independientemente de qué estuviera haciendo en ese momento, y cada que eso pasaba escuchaba su voz, la voz de San Judas. Me dijo que lo escuchaba en su cabeza, como si tuviera audífonos puestos. Mi poder no es un arma y pagarás con tu alma. Ya en casa sucedió otra cosa que incluso mi madre y yo presenciamos. Fue cuando el tatuaje, la herida donde tenía el tatuaje empezó a sangrar.
Lo extraño es que se veía como una quemada ya sanada, donde la piel se ve lisa. Le empezó a sangrar sin haber heridas abiertas. En ese momento acompañé a Edgar a la iglesia a rezar. Llevamos algunas velas, pero se apagaban solas cada vez que intentábamos encenderlas. Me parece que el padre se dio cuenta de esto porque se acercó a nosotros. Tenía un aspecto muy pálido, pero pálido en serio, y la piel se le veía muy lisa, como si no fuera piel y como si fuera una figura de yeso tratando de imitar la textura humana. Yo sé lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Cuando lo vimos no supimos reaccionar. De verdad que solo nos quedamos parados y solo se acercó a nosotros a decirnos: hijos, los santos no son cómplices, son jueces. Solo dijo eso y se fue, caminando con total normalidad. Lo anormal era su aspecto. Solo no dijimos nada y nos fuimos. Ya en casa le pregunté si se había dado cuenta del aspecto tan extraño del sacerdote. Edgar solo me respondió: olvídalo. A la mañana siguiente, Edgar se había ido. Se llevó algunas de sus cosas, mayormente ropa. Imaginamos que volvió a la base del grupo con el que estaba, pero él regresó. Fue hace 2 semanas. Edgar llegó borracho, llorando con una figurita de San Judas rota en la mano. Él viene por mí, güey, ya viene. Lo senté a hablar y me dijo que se ha estado encontrando estatuas de San Judas durante todo el día, por todos lados, en la calle, en donde había estado durmiendo, de todos los tamaños. Ese día mi mamá íbamos a hacer unas ventas de colchas, que es a lo que se dedica mi mamá. Le ofrecimos ir, pero por lo asustado que estaba, prefirió quedarse. Cuando regresamos ya no lo encontramos. Solo había un rastro de tierra negra que olía a incienso, y su medalla de San Judas, doblada como si alguien lo hubiera mordido. A mi mamá y a mí no nos ha pasado nada. Bueno, aparte de lo que vimos de su herida sangrante y lo que yo vi con él en el templo. Lo que imaginamos es que ahora está pagando lo que hizo, y no hay nada que nosotros podamos hacer. Mi hermana menor se me aparece para pedirme que la vengue. Cuando tenía 11 años, allá en el lejano 2003, en la ciudad de Morelia, México, mi hermana desapareció. Ella tenía 8 años. Mis papás la habían mandado a la tienda por unos refrescos. En ese momento yo estaba en el baño, tardándome más a propósito porque ya sabía que nos iban a mandar a uno de nosotros a la tienda, ya que mi mamá en ese momento estaba terminando de hacer la comida. Yo cuando salí del baño ya la habían mandado, así que pusimos la mesa y estábamos listos para comer, pero ella no regresaba. Mi papá salió a ver dónde se había metido. Teníamos mucho la costumbre de que si nos tocaba ir a la tienda, nos quedábamos en las maquinitas, así que ahí fue a buscarla mi papá. Después de unos 15 minutos, él regresó, un poco exaltado ya. Nos dijo que llegó a la tienda, y ahí solo le dijeron que mi hermanita sí había llegado y se fue con el refresco en la mano, y después de eso ya nadie más la vio. Al menos viva ya no. Buscaron por todos lados, llamaron a hospitales, morgues, buscaron por todos lados durante 2 semanas, hasta que su cuerpo apareció, pero no apareció sola. Resulta que en ese momento el caso fue un tanto mediático dentro de la ciudad y estuvo a punto de llegar a ser mediático a nivel nacional. Lo sé porque mis papás estaban moviendo todo lo posible por hacerse escuchar. Junto con ella aparecieron otras 23 personas en un sótano tipo búnker, todos con signos de extrema violencia. Todos sin corazón, riñones, córneas y demás órganos faltantes. En la investigación, análisis y todo lo que la policía hace, se dieron cuenta de que todos estaban amarrados en el momento que les extrajeron los órganos. No usaron anestesia. Mi hermanita junto con todas esas personas murieron de manera muy horrible. En ese entonces, el narcotráfico en todo Michoacán estaba muy fuerte y se rumoreaba que ya no solo estaban traficando con droga, sino que estaban diversificando su negocio, trata, privación de la libertad y ahora venta de órganos. Nunca voy a olvidar cómo mis papás no dejaban de exigir justicia, todo el tiempo presionando a la policía, a la municipalidad. Estaban por lograr comunicarse con todos los familiares de las demás personas que encontraron con mi hermana, hasta que los silenciaron. 6 meses después del fallecimiento de mi hermana, ellos fueron encontrados con un orificio en la cabeza cada uno. Solo iban caminando por la calle. En este momento yo ya tengo 31 años. Me crié con mi tía hermana de mi mamá. Yo fui a terapias a través de todas las escuelas a las que he ido. He tenido terapeutas, pero ninguno realmente me ha ayudado a dejar de pensar siempre en mi familia.
Y sí, lo he intentado no dejar que me afecte esto, pero el problema vino hace unas semanas. Empecé a ver a mi hermana. Lo extraño es que no es mi hermana del tamaño que la recuerdo, sino es una mujer adulta. En este momento tendría 28 años. Sé que es ella, porque no es como en las películas que cambian de actor para representar a un adulto que fue un niño. Esta mujer tiene las mismas facciones en la cara que mi hermana tenía. Y no solo la he visto, me ha hablado. Todas las noches la veo atravesando la pared, el techo, pequeños destellos de su figura, rápidos pero muy aterradores. No puedo dormir gracias a esto. La única vez que me habló fue la primera vez que la vi. Con gritos y desesperación me reclamaba diciendo: «No has hecho nada. Tienes que ir por quienes me hicieron esto». Se abrió una especie de manto que la cubría y me mostró todas las aberturas que tenía en su cuerpo. Eran aberturas grandes que dejaban ver su interior sin órganos. Solo la espina dorsal, sangre y algunos otros huesos. Yo solo le dije que me diera el nombre de los que le habían hecho esto. Solo respondió: «Solo queda uno vivo», y me dijo su nombre. Yo no estaba muy seguro de qué hacer hasta que busqué en los documentos de mis papás que mi tía había guardado y logré encontrar sus investigaciones. Y vi el nombre que mi hermanita me había dado, junto con una foto. Lo único que he logrado averiguar con algunos malvivientes es que vive en una de las colonias fresas de Michoacán. Estoy a punto de dar con su dirección y pues aún no sé lo que voy a hacer, pero sé que no voy a volver. Las almas que despegué de este mundo me persiguen. Desde los 16 años entré en una de las organizaciones de narcotráfico en México. He estado 13 años en este giro y me ha tocado hacer cosas que todos considerarían inhumanas. He terminado con tantas personas que dejé de llevar la cuenta hace mucho tiempo. Todas estas cosas las he hecho porque nunca me quedó de otra, más que dedicarme a esto para poder al menos vivir de manera más o menos decente. No voy a entrar en detalles de cómo llegué a estar dentro de esta organización, ni de cómo era mi vida antes de todo esto. Lo que les quiero contar solo es que, al parecer, sí existen los fantasmas. Lo sé porque los he visto, porque me han perseguido, porque me han tocado. Todo comenzó hace 2 meses. Fui a completar una tarea que me habían asignado. La tarea era terminar con una señora y su hijo, quienes eran familia de un miembro del grupo contrario, a quienes ya habíamos exterminado un mes antes. Ahora la orden era terminar con su familia. Vivían en una casita toda fea en obra gris. Parte de mi orden era terminar con ellos de manera dolorosa y brutal, ya que este tipo de ejecuciones también las usamos para mandar un mensaje a nuestros enemigos. No entraré en detalles, solo diré que sus restos fueron encontrados por todas las partes de la casita. Hicimos sufrir a la mamá haciendo que viera cómo separábamos cada parte del niño, mientras él lloraba y le pedía ayuda a su mamá. Y después hicimos lo mismo con ella. Cuando estábamos por empezar a jugar con ella solo se la pasaba repitiendo: «Si existes, ayúdame a que paguen». Solo decía esto, lo siguió repitiendo incluso mientras separábamos su cabeza de su cuello, hasta que dejó este mundo. Aparte de eso, ese trabajo fue uno más del montón, rutinario. El verdadero problema vino una semana después de eso. Mi compañero que estaba conmigo el día de ese trabajo me empezó a decir que había visto a la mamá y al niño en sus sueños, lo cual pues a decir verdad es algo normal cuando empiezas en este trabajo, pero con el tiempo se te va quitando. Lo que me llamó la atención es que mi compañero también era alguien bastante profesional, que llevaba años en esto, ya no debería haber tenido estos sueños. Y justamente en ese mismo día que me contó, ya en la noche, también soñé con estas personas. En mi sueño estaba la madre y el niño, ambos abrazándose dentro del sueño, de la misma manera que lo estaban haciendo antes de que le arrebatáramos el niño a los brazos de su madre. Pero esta vez sentí algo distinto en mi sueño. Sentí un miedo y una tristeza gigantes. Empecé a titubear mientras veía cómo las figuras del niño y su madre se empezaron a distorsionar. Volteé hacia atrás para buscar a mi compañero y no estaba. De hecho, no había nada. Y no sé cómo explicarlo, pero realmente lo que estaba detrás de mí era la nada. Solo era una oscuridad tan fuerte que no podía yo distinguir ni la profundidad. Es difícil de explicarlo. Volví la vista hacia enfrente, empezaba a hiperventilar y mis manos y brazos se entumecieron. Y de plano sentí que se me salía el corazón del pecho cuando me vi a mí mismo mutilando a esa señora y a su hijo, destrozándolos parte por parte.
En el momento que vi eso, sentí que el corazón se me detenía y una gran presión en el pecho. Y ahí desperté. Y el niño, ese niño, más bien su cabeza, estaba en mi pecho, viéndome fijamente con sus cuencas huecas. No pude ni gritar ni moverme, pero moría de miedo. Jamás había sentido esta cantidad de miedo. Empecé a escuchar cómo salía algo de debajo de la cama. Primero solo alcancé a ver una mano ensangrentada arrastrándose. Era el cuerpo de la mujer, pero solo su torso con los brazos, sin cabeza o piernas. Cuando eso pasó no pude resistir más y me desmayé. Desperté minutos después y ellos ya no estaban, se habían ido. Pero no fue solo un sueño. Tenía un círculo de sangre en mi pecho. Era el rastro de donde estaba parada la cabeza del niño. Me levanté rápidamente y me resbalé con algo en el piso. Casi me vuelvo a infartar cuando vi todo el rastro de sangre con el que me resbalé. Venía desde abajo de la cama y es donde la madre se había estado arrastrando. Han pasado unas semanas desde eso y sí, ha vuelto a pasar, otra vez. La segunda yo estaba bañándome en mi casa cuando me apagaron las luces. Yo vivo solo y era de noche. Sentí un pánico inmediato. Salí lo más rápido que pude de la regadera. Iba a salir del baño cuando empecé a escuchar ruidos en mi cuarto. Se escuchaba de nuevo esa cosa, ese torso con brazos arrastrándose. Me quedé paralizado hasta que lo vi saliendo de mi cuarto. En ese momento corrí hacia la puerta de la calle muerto de miedo. Cuando estaba abriendo la puerta para lograr salir, esa cosa me jaló la toalla. No sé cómo llegó tan rápido si solo se arrastraba. Grité tanto como pude y corrí dejando la toalla en las manos de esa cosa. Corrí y grité desnudo por la calle. Conseguí refugio con mi compañero, con el que había hecho el trabajo de la madre y su hijo. Me preguntó qué me había pasado, ya que llegué a su casa solo vestido con una bolsa de basura, y le dije que le creía lo que me había comentado antes, que ya llevaba 2 veces viendo a la madre y a su hijo. Me dijo que también me creía. Me contó que la primera vez que se le apareció a él, lo asustó en un sueño, y cuando despertó de ese sueño los vio. Le dije que a mí se me aparecieron de la misma manera y justo venía en estas condiciones porque escapé de ellos una vez más. Él me contó que se va a ir de la ciudad y dejar la organización, cosa que es algo grave ya que aún no termina sus años de servicio obligatorio y cuando te sales así pues, terminas como la madre y su hijo. Me dijo que tomó esa decisión porque él no ve solamente a la madre y a su hijo. Me contó que después de que hiciéramos ese trabajo juntos, a él junto con otro equipo los mandaron a encargarse de otras personas. En ese trabajo me dijo que él terminó con 4 personas más, mismas que ahora también lo están aterrorizando. Dice que se nos van a estar subiendo entre más nos echemos, y que prefiere vivir escapando de la organización y tratando de librarse de estos seres por medio de sacerdotes, brujas o cualquier cosa que le ayude a quitárselos de encima. Y yo estoy en esa misma situación también. Lo que no entendía era por qué nunca habíamos pasado algo así, siendo pues que no son las primeras personas que despegamos de este mundo. Y ahí recordamos que la única diferencia fue que la madre dijo antes de partir de este mundo: si existes, ayúdame a que paguen. Imagino que alguien o algo le respondió a ese llamado, y ahora la maldita nos maldijo. Sea cual sea la razón, dentro de una semana yo tendré que ir a un trabajo, y ya no quiero echarme más almas encima. Creo que también tendré que escapar y buscar algún tipo de ayuda. La estatua de la Virgen que intentó llevarme. Aún siento el frío de aquellos ojos en mi espalda. Tenía 6 años cuando la vi moverse por primera vez. Todo comenzó con los rosarios en la colonia. Mi abuelita devota hasta la médula me arrastraba cada semana a una casa distinta para rezarle a la Virgen. Las salas olían a cera derretida y a sudor de ancianos, pero aquella noche fue en la casa de la señora Patty, una vieja casona con ventanas tapiadas y una sala llena de cruces oxidadas. Al entrar el aire se espesó y ahí en medio de la sala ella estaba. La estatua era monstruosamente hermosa, mucho más alta que yo, con un rostro tan humano que parecía que hasta podía respirar. Sus mejillas brillaban bajo las velas como si sudaran, y sus ojos pupilas de vidrio tan grandes que parecía que estaban dilatadas. Me acerqué fascinado por el detalle de sus lágrimas talladas, y entonces lo vi. Su cabeza giró lentamente, deliberadamente, hasta clavarme esa mirada que no era de amor. Era una mirada de una persona enloquecida. Corrí con mi abuelita y le conté, pero ella sonrió y me dijo:
Hijo, la Virgen es nuestra madre, no le debes tener miedo. Esto me dejó con un terror terrible al arte sacro, incluso ahora de adulto. En ese entonces nadie me creyó, ni siquiera el padre Ramiro cuando le conté en mis confesiones. Sentía que las estatuas en las iglesias me seguían con la mirada, los cristos sangrantes gimoteaban en mis sueños, los ángeles de mármol susurraban mi nombre en la penumbra, y cada cuadro de mártires destripados, sus entrañas brillaban húmedas bajo la luz de las velas. Me moría de miedo siempre que iba a una iglesia, siempre las evitaba. También escapando de ir a funerarias y temiendo hasta los santos de yeso que ponen en la calle como algún tipo de protección. Todo empeoró esa noche. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando bajé por agua. La casa estaba silenciosa, pero el aire olía a rosas marchitas. Lo supe antes de encender la luz. Ella estaba ahí, en medio de mi sala, sobre la alfombra donde jugaba. La Virgen de más o menos 1,70 m se erguía, más real que nunca. Su túnica, antes azul pálido, ahora era del color de la sangre seca, y sus manos ya no estaban abiertas. Una señalaba hacia mí, el dedo índice torcido como un garfio, mientras la otra se aferraba a un rosario de huesos diminutos. Quise gritar, pero mi garganta se cerró. Sus ojos esta vez no eran de vidrio, eran humanos, y seguían cada uno de mis temblores. Retrocedí, pero algo crujió bajo mis pies. El suelo estaba cubierto de imágenes, como pinturas que no estaban ahí antes. Sentía que alucinaba, eran retratos de mí, de niño, siendo observado desde ventanas, desde espejos, desde el techo de mi habitación. Y en todas ella estaba asomándose entre cortinas, emergiendo de pozos, sus dedos enredándose en mi pelo mientras dormía. Corrí escalera arriba, pero su voz me persiguió, una voz suave, pero extraña, diciendo: «Hijo, soy tu madre, no temas». Corrí gritando, pero ninguno de mis papás me escuchaba. La oscuridad se volvía cada vez más pesada. Cuando llegué a la parte de arriba, empecé a escuchar pasos pesados y rápidos subiendo la escalera. Intenté abrir el cuarto de mis papás, pero estaba cerrado. Les golpeé la puerta una y otra vez llorando, pero no me abrían. Y entonces volteé hacia las escaleras. Ella ya había subido. Se escuchaban sus pasos, pero estaba flotando. Su cara cada vez se veía más humana, pero ahora tenía una mueca gigantesca de oreja a oreja. Cuando sus ojos volvieron a ver los míos, volvió a hablar. «Ven conmigo, te gustará el paraíso, hay muchos niños como tú». En ese momento dejé de tocar la puerta de mis papás y corrí al baño. Ese sí abrió, y me encerré ahí. Y esa cosa empezó a golpear la puerta tan fuerte que parecía que la tiraría. La luz del baño empezó a parpadear, y mientras golpeaba la puerta, yo moría de miedo. De la nada escuché la voz de mi papá gritando: «¿Qué quieres?». Y escuché un golpe muy fuerte y después el ruido característico de algo de cerámica cuando se rompe. Escuché más groserías dichas por mi papá, luego pasos corriendo hacia debajo de las escaleras y luego volvieron a tocar la puerta del baño donde yo estaba encerrado. Pero ahora era la voz de mi papá. Tenía la voz muy alterada, llamando mi nombre y preguntándome si estaba ahí. Con todo el miedo del mundo abrí la puerta y sí, era mi papá. Me abrazó y me preguntó que si estaba bien. Le dije que sí. Le dije que esa cosa venía por mí. Le dije que quería llevarme. Mi papá me tranquilizó y llamó a la policía. Escuchando la declaración que él dio, él la describió como una mujer, más o menos alta, que llevaba un rebozo. Le dijo a la policía que la golpeó con un palo y que al parecer llevaba algo, alguna vasija o algo así, porque cuando la golpeó se le cayó un pedazo de yeso. Al parecer no le vio la cara. Explicó que cuando la golpeó, ella lo lanzó contra la pared y escapó saliendo por la puerta y ya no la pudo alcanzar. En ese momento entendí que para mi papá eso que vio fue una persona que tal vez estaba intentando secuestrarme o robar la casa, pero yo sé lo que era. Después de eso ya no me ha vuelto a pasar nada parecido, pero sigo con el miedo de que esa cosa siga por ahí esperándome, incluso ahora siendo un adulto. Jamás volví a pisar una iglesia ni nada que tenga que ver con algo religioso. De verdad no sabemos en qué nos metemos, aunque parezca algo bueno. Todos los relatos ya se encuentran en YouTube y Spotify, donde incluso habrá relatos más fuertes y largos enviados por ustedes que no puedo publicar en TikTok. Los invito a suscribirse
Me encomendé a San Antonio y casi no la cuento. Mi nombre es Pablo, tengo 33 años y hasta hace apenas 8 meses seguía siendo virgen. No soy una persona muy agraciada físicamente, de hecho para nada soy atractivo. Moría por estar con una mujer, moría porque alguien me quisiera y poder gustarle a alguien por quien soy. Toda mi vida estuve traumado con esto. Durante la preparatoria y la carrera todo el mundo siempre se burló de mí por mi aspecto, incluso las mujeres. Desde ahí supe que jamás nadie me querría y yo moría por estar con una mujer, tener relaciones y dejar de tocarme a mí mismo 3 veces al día. Después de la carrera simplemente me hice a la idea que jamás nadie me querría y dejé de intentarlo. Dejé de hablarle a las mujeres y me aislé de todos. Yo nunca he sido alguien religioso, pero hace más o menos 10 meses me enteré que existía un santo al que se le puede rezar para poder conseguir el amor, San Antonio. Investigué en internet y encontré que lo tenía que poner de cabeza y decirle que quería encontrar el amor. Decirle que confío en su pasión, decirle que por favor le susurrara mi petición al niño Jesús y agradecerle e incluso ofrecerle 13 monedas a modo de ofrenda. Y todo eso fue exactamente lo que hice. Le dije que quería dejar de ser virgen, que quería sentir el calor de una mujer, que me quisiera, que no pidiera más de lo que soy. Le dije que quería una mujer atractiva. Le ofrecí sus 13 monedas, le agradecí y así lo hice por unos 7 días. La noche del 8º día tuve un sueño donde una mujer bastante llamativa y atractiva entraba a mi cuarto y me veía. Ella iba desnuda y me veía con muchísimo deseo. Nunca había sentido ni visto esa mirada hacia mí. Se me acercó y sin decir nada se metió a mi cama y consumamos el acto. En el momento que sentía más placer, desperté con mi ropa interior toda mojada, ustedes ya saben de qué. No podía creer que solo fue un sueño, se sintió muy real. Intenté levantarme para irme a cambiar, pero terminé cayendo al suelo. Las piernas no me respondían, estaba extremadamente cansado, como si hubiera corrido kilómetros. Como pude me levanté y me cambié. Al día siguiente, al ir a trabajar, pasé por un café a un Oxxo y casi me caigo hacia atrás de la sorpresa. La cajera se parecía muchísimo a la mujer de mi sueño. Casi podría decir que ella era la misma. Me saludó. «Buenos días, ¿cómo estás?», me dijo. Yo tartamudeé un poco y le dije «bien, gracias». Al momento de pagarle, rozó mi mano para tomar el dinero y me veía de la misma manera que recuerdo que aquella mujer me vio en mi sueño. Yo no supe qué hacer y solo recogí mi cambio y me fui. A la noche, al volver a mi departamento, sentía algo extraño. Sentía como si alguien me siguiera, pero yo volteaba y no había nadie. Eran ya alrededor de las 10 de la noche cuando tocaron la puerta de mi departamento. Lo más extraño del mundo, nunca nadie viene a visitarme, ni siquiera conozco a nadie, ni siquiera tengo amigos. Fui temeroso a ver quién era, y era ella, la chica del Oxxo. Me dijo, «Hola, buenas noches, ¿cómo estás?». Lo mismo que me dijo en el Oxxo en la mañana. Tartamudeé de nuevo y le dije, «Hola, ¿qué haces aquí? ¿Cómo sabes dónde vivo?». «Te seguí, me gustaste mucho y quise ver dónde vivías. ¿Puedo pasar?». Yo no sabía qué estaba pasando y por supuesto que desconfié completamente de la situación, pero ella venía vestida con un vestido rojo entallado, muy sexy, y no pude resistir el decirle que pasara. Ya dentro de mi departamento le pregunté si me había seguido durante todo el día, a lo que respondí que sí. Me dijo que se salió de su turno en cuanto yo me retiré del Oxxo y se fue siguiéndome. Dijo que se quedó afuera de mi trabajo a esperar que saliera para ver dónde vivía. Cuando me dijo eso sentí un escalofrío horrible en mi espalda. Pero la veía su rostro, veía cómo iba vestida, y podía más mi lujuria que mi razonamiento. Ella notó cómo le estaba viendo y dijo, «¿Y bueno, lo vamos a hacer o no?». Yo no supe cómo reaccionar y le pregunté, tartamudeando de nuevo, ¿hacer qué? No respondió, se levantó, me agarró de la mano y me guió a mi propio cuarto y consumamos el acto. Después de eso me dijo que se llamaba Esme. A la mañana siguiente desperté y ella ya se había ido. Lo primero que hice fue darle las gracias a San Antonio por darme la oportunidad al fin de estar con una mujer. Me fui a trabajar, pero antes pasé a ese mismo Oxxo para verla de nuevo, pero no estaba. Le pregunté al cajero si Esme no había ido a trabajar hoy, y me dijo que no había nadie del personal con ese nombre. Eso me desconcertó bastante, pero no le dije nada, solo pagué mi café y me fui. Realmente pensé que no le iba a volver a ver, pero esa noche regresó.
De nuevo, sin hablar mucho, le hice preguntas sobre si había dejado de trabajar en el Oxxo, pero no me respondió. Solo me volvió a decir, ¿lo vamos a hacer o no? Frase que no me hacía cuestionar nada más. Y a la mañana siguiente, al yo despertar, ya no estaba de nuevo. Esto estuvo así por alrededor de 2 meses. Yo solo me decía a mí mismo que probablemente solo quería noches acompañadas y no quería nada serio, aunque yo no sabía nada más de ella más que su nombre y ni siquiera completo. Solo me imaginaba que se llamaba Esmeralda. Durante estos 2 meses yo cada vez me sentía peor. Primero mentalmente, empezaba a olvidar cosas, cada vez me volvía más torpe en mi trabajo, me distraía mucho y después físicamente. Cada vez estaba más y más débil, me aparecían moretones de la nada en las piernas y los brazos, incluso estaba bajando de peso. En mi ciudad es muy común, lamentablemente, ver carteles de se busca de mujeres desaparecidas en los postes. Un día, regresando a mi departamento del trabajo, en uno de los postes vi la foto de Esme, en donde la estaban buscando. Estaban sus fotos y sus datos. Decía la fecha en que había desaparecido. Era el mismo día que llegó a mi casa por primera vez. Y también decía su nombre real, Andrea García Parra. Su nombre no era Esme. Yo no podía creer lo que estaba viendo, así que me fui a mi casa y esperé por ella. Y sí, llegó. La pasé a mi departamento y le mostré una foto que le tomé al cartel en el poste. La confronté y le dije que quién era y por qué estaba publicada como desaparecida. Le dije que yo podría ser sospechoso de algo si seguíamos con esto. Y ella empezó a reírse, se levantó muy rápido y me dio un puñetazo en la cara. Un golpe extremadamente fuerte para su tamaño, tan fuerte que me tiró un diente y me lanzó contra mi comedor. Yo me intenté levantar y la vi, algo le estaba saliendo de la boca, algo como un bicho gigante, como una iguana del tamaño de un perro, tenía la piel gris y babosa, tenía como cuernos de cabra torcidos hacia atrás, era escamosa, tenía los ojos amarillos y las pupilas negras y delgadas como las de un gato. Esa cosa me veía y cuando terminó de salir de su boca se acercó a mí amenazante y habló. Habló sin mover la boca y me dijo, y bueno, ¿lo vamos a hacer o no? Pero esta vez esa voz era horrible. Yo grité del terror y esa cosa se fue rompiendo una de mis ventanas, se fue riéndose. Asustado y adolorido me levanté y miré hacia el piso. Era el cuerpo de esa chica. Tenía la boca destrozada de donde salió esa cosa y su cuerpo estaba putrefacto, como si llevara muerta muchísimo tiempo. Para nada era ya la hermosa mujer que alguna vez fue. Yo realmente no supe qué hacer, así que tomé una de mis maletas, la más grande, y la metí ahí como pude. La dejé en un terreno baldío y di aviso a las autoridades anónimamente, diciendo que había encontrado una maleta que probablemente tenía algo sospechoso dentro, ya que olía a putrefacción. Me pidieron que me quedara en el lugar para testificar, pero no lo hice. Yo sabía que esto pasó gracias a los rezos que le hice a San Antonio. Para mí esto fue algo sobrenatural, así que fui con una señora que se dedica a hacer cosas esotéricas y brujería. Le conté absolutamente todo lo que pasó. Le conté cómo yo quería encontrar el amor y le recé a San Antonio. Y ella me dijo que San Antonio nunca me contestó. Me dijo que yo no quería buscar el amor, que rezaba con lujuria en la mente, y a quien vi era un demonio llamado Asmodeo. Él me escuchó y quería alimentarse de mi infelicidad, de mi necesidad, y que debió poseer a esa pobre chica para llegar a mí. Me dijo que hice lo correcto en dar aviso del cuerpo de ella para que la puedan enterrar y pudiera descansar. Y ahora, después de todo esto, no sé qué hacer ni cómo seguir. Ya pasaron meses, pero sigo sintiendo esa misma necesidad de estar con alguien. Creo que ahora pagar dinero por ello será la mejor opción. Por fin recé, pero no me contestó quien yo quería. Yo nunca había tenido la necesidad de creer en nada. No soy alguien atea. Creo que yo no soy nadie para decir si existe algún Dios o no. Solo que nunca tuve la religión presente en mi vida. Vengo de una familia católica, entre comillas, ya que nadie como tal iba a misa. Estábamos bautizados todos, pero por mero protocolo. Ni yo ni nadie de mis hermanos tenemos todos los demás rituales de la religión católica, como la confirmación, primera comunión y esas cosas. Nunca pensé en dioses, ni en demonios, ni en esas historias de fantasmas que cuentan para asustar a los niños. Hasta aquella noche, hace más o menos 3 meses, hasta que, arrinconada por la desesperación, me arrodillé en el suelo de mi cuarto y junté las manos por primera vez en 30 años de mi vida. Encendí una veladora y recé. Recé porque ya tenía todos mis recibos y facturas apiladas en la mesa del comedor.
Era una montaña de papel que amenazaba con enterrarme viva. El banco había llamado por tercera vez esta semana. Mi jefe me despidió sin explicaciones. Y yo, Irene Valdés, que siempre me jacté de resolver mis problemas sin llorar, rompí en llanto. «Por favor, Dios», murmuraba, sintiendo cómo las lágrimas quemaban mis mejillas. «No sé cómo hacer esto sola, ayúdame». El silencio fue tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, hasta que escuché una voz. «¿Ahora crees?». La voz no vino de fuera, surgió dentro de mi cabeza. Una voz que hizo vibrar mi cráneo por dentro, al punto de dolerme, como si me estuvieran presionando la cabeza. La voz era fría, multiplicándose en eco. Me levanté de un salto golpeando la mesilla de noche. El foco tronó sumiéndome en oscuridad. Solo acerté en preguntar, «¿Quién eres?», mientras palpaba las paredes. «Tú me invocaste», respondió, ahora detrás de mí, con un tono de burla. «Pero no soy tu siervo, los favores se tienen que pagar antes de hacerse». Sin pensarlo le pregunté, «¿Eres Dios?». No obtuve respuesta inmediata. Pasaron unos 30 segundos que se sintieron eternos, y eso solo respondió, «Necesitas ayuda, ¿no? Necesito que me reces por 9 días, y en tu rezo debes de pedir lo que nunca has tenido, lo que siempre has deseado, y lo que menos necesitas». Cuando terminó de decir eso, le pregunté, «¿Y eso en qué me ayudará?». Después no recibí respuesta. Al día siguiente, incrédula de lo que había pasado, lo hice. Lo hice de la manera en la que la voz me dijo. Me arrodillé, junté mis manos. En el orden que él me dijo, recé, pidiendo lo que nunca he tenido. «Dios, si me escuchas, por favor, necesito dinero para poder vivir una vida tranquila». Luego pedí lo que siempre he deseado. Deseo tener una casa propia para ya no tener que rentar más. Y luego tenía que pedir lo que menos necesitara y no podía pensar en nada ya que mi mente estaba llena de necesidades reales. Así que solo acerté a decir, «Por favor, necesito joyas, alhajas, tener la oportunidad de comprar ropa nueva y cara». Hice esto mismo durante 9 días mientras recibía llamadas de cobradores. Seguían llegando las notificaciones por correo, email y nadie me llamaba de todos los trabajos a los que me postulaba. Hasta que en la 10ª noche salí de mi cuarto a tirar a la basura el envase de sopa instantánea que había cenado. Y cuando encendí la luz del comedor, encima de todas las notificaciones, facturas y recibos había muchísimos billetes de 500 pesos mexicanos regados por la mesa, algunos hasta caían al piso. En ese momento yo no podía ni moverme, sentí gusto, pero también estaba llena de miedo y duda cuando me iba a acercar a tocar todo ese dinero. La luz se fue en toda la casa y todo empezó a llenarse de humo, que olía a incienso. Era un humo denso, pero lo podía respirar. Mi primer reflejo fue taparme la nariz y la boca, pero noté que era respirable. Y del humo salió una silueta que nunca terminó de materializarse, pero era muy grande, alrededor de 2 metros. Me dijo, todo este dinero debe usarse únicamente en los deseos por los que rezaste 9 noches. Cada 7 días estarás recibiendo la misma cantidad de dinero. Las únicas reglas son que no puedes ayudar a otras personas en necesidad, ni lo puedes desechar de ninguna manera. Si no haces caso a esto, lo pagarás. Luego la luz volvió, el humo desapareció, y junto con él también desapareció la silueta. Asustada tomé todo el dinero. Tuve que hacer varios viajes del comedor a mi cuarto. Lo conté, tardé toda la noche y parte de la mañana siguiente. Eran 2,000 billetes de 500 pesos mexicanos, un total de 1 millón de pesos mexicanos, alrededor de $47,800 al momento del suceso. Al día siguiente liquidé todas mis deudas, empecé a comprar ropa, a comer en buenos lugares, compré un auto, un muy buen auto, aunque lo compré a un tercero de segunda mano, ya que por razones legales en México, cosas como una casa nueva o un auto de agencia no pueden ser comprados enteramente en efectivo por temas fiscales y de lavado de dinero. Para el 7º día ya no me quedaba ni un peso de ese 1 millón de pesos. Y en la madrugada del 8º día volvió a suceder. Salí en la mañana y de nuevo ahí estaba, la misma cantidad de billetes. Ese día le di 950,000 pesos a una conocida como primer pago por su casa. Le dije que cada semana le estaría dando la misma cantidad por su casa y el último pago sería de 200,000 para completar los 4 millones de pesos que ella pedía. Le dije que no me firmara ningún documento hasta que le completara los pagos para que todo fuera más confiable para ella. En el momento del papeleo,
le mentimos al notario diciendo que yo solo había pagado 800,000 pesos para que el notario no se viera obligado a notificar a Hacienda por el pago en efectivo. Después de esas semanas todo iba bien. El problema vino cuando terminé de amueblar mi casa, cuando ya había comprado tantas joyas como había querido, ropa y electrónicos. No me estaba siendo posible acabarme el dinero aún saliendo del país. Hace 2 semanas aún me quedaban 100,000 pesos y ya no iba a poder gastarlos. No imaginé que realmente fuera un problema, así que lo que hice fue salir a la calle en mi coche y al primer vagabundo que le di ese dinero. Solo hice rollo ese fajo de billetes y se lo di y volví a mi coche. El vagabundo intentó alcanzarme, no sé si para preguntarme el por qué o solo para agradecerme. Yo solo me fui. Para cuando llegué a mi cuarto, solo pude ver, horrorizada en mi cama, estaba el cadáver de ese vagabundo, con el pecho y el estómago abiertos, intestinos de fuera. Yo grité. No pude describir lo que sentí en ese momento, todo el horror, miedo. Fui al baño a vomitar. Mientras vomitaba, algo me tomó de mi blusa y me lanzó fuera del baño. Y lo que vi en ese momento ya no era solo una silueta. Era la típica imagen de un chivo. Medía un poco más de 2 metros. Tenía una especie de túnica negra, pero era piel, no era tela. Era piel transparentosa con venas que salía de su espalda cubriéndolo todo. Se acercó a mí y sus pasos eran el ruido de pezuñas contra el piso. Me dijo, las reglas eran claras y solo tienes una oportunidad más. No caridad, no ayuda. Y tienes que terminar todo en ti misma. Cuando terminó de hablar, dio la media vuelta y se metió al baño. Tardé unos minutos en levantarme, asimilando y llorando. Cuando me levanté me asomé al baño y ya no había nada. Entré a mi cuarto y ya no estaba el cuerpo del vagabundo, pero sí mucha sangre en mi cama. Esa noche me fui a un hotel a dormir. Luego cambié toda mi cama, incluso la base y el respaldo. Cada vez se me está haciendo más difícil acabarme el dinero. Salgo a comer a Europa, a desayunar a Japón. Puede sonar bien, pero no lo es cuando en tu cabeza solo estás pensando cómo acabarte 1,000,000 de pesos semanales, viendo cómo otras personas sufren por falta de dinero al igual que yo lo hacía sin poder hacer nada al respecto. He tenido un cargo de conciencia horrible por ese pobre hombre que tuvo que pagar por mi culpa. Muchas gracias por escuchar esta compilación de historias hasta el final. Espero que las hayan disfrutado y que les hayan hecho pasar una hora llena de misterio y terror. Nos vemos en el siguiente capítulo.